Hola a todos, soy Mr. Niebla, y en esta época tan especial quiero acompañarte con un momento de calma y misterio. Este video es perfecto para relajarte durante las fiestas, así que antes de sumergirte en estas historias, no olvides darle like y suscribirte al canal. Además, cuéntame, ¿cómo estás celebrando estas fiestas y desde dónde me estás viendo? Ponte cómodo. Disfruta la magia de esta temporada y déjate llevar por el relato. El invierno en Colorado era implacable. Las temperaturas descendían a niveles bajo cero, y los bosques, cubiertos por un manto blanco, se transformaban en paisajes desolados. Sin embargo, para un grupo de amigos, esa Navidad de 2022 iba a ser diferente. Habían planeado un campamento en las montañas rocosas, un lugar remoto lejos del bullicio de la ciudad. Un retiro, como lo llamó Claudia, quien había organizado todo. El grupo lo componían 5 amigos: Claudia, David, Susana, Marcos y Elena. Todos habían sido compañeros de universidad y, pese a tomar rumbos distintos en la vida, mantenían la tradición de reunirse cada Navidad. Este año habían decidido hacerlo en la cabaña de la familia de Claudia, situada en medio del bosque. La primera noche transcurrió sin contratiempos. Entre risas y relatos de antiguas anécdotas, encendieron la chimenea y compartieron chocolate caliente mientras la nieve caía suavemente. Pero la calma se rompió al día siguiente, cuando David salió temprano por la mañana a buscar leña y regresó con el rostro pálido. Había huellas, dijo, casi susurrando. ¿Y qué tiene de raro? Hay animales en el bosque, respondió Marcos, restándole importancia. No eran de animales. Eran huellas humanas, y se detienen justo frente a la cabaña. El silencio llenó la sala. Nadie quería admitirlo, pero el hecho de que alguien pudiera estar rondando en ese lugar tan apartado los inquietaba. Decidieron reforzar las puertas y ventanas por precaución, aunque trataron de no darle mayor importancia. Esa noche, mientras el grupo cenaba, escucharon un ruido proveniente del exterior. Un crujido, como si alguien caminara sobre la nieve. Marcos, el más valiente del grupo, tomó una linterna y se asomó por la ventana. No vio nada, pero las huellas de las que David había hablado esa mañana estaban allí y parecían rodear la cabaña. Tal vez es un cazador perdido, intentó tranquilizarlo Susana, aunque su voz temblaba. Sin embargo, la tensión creció cuando, al intentar encender las luces exteriores, se dieron cuenta de que no funcionaban. Marcos revisó el generador y confirmó que alguien había cortado los cables. En ese momento, comprendieron que no estaban solos. La madrugada fue interminable. Ninguno pudo dormir, y se turnaron para vigilar. Claudia se sentó junto a la chimenea, abrazando sus rodillas y mirando fijamente las llamas. De repente, escuchó algo, un susurro que venía desde la puerta. ¿Escucharon eso?, preguntó en voz baja. Los demás negaron, pero cuando el susurro se repitió, todos lo oyeron claramente. Eran palabras incomprensibles, como si alguien hablara en un idioma antiguo. Elena empezó a llorar, y David, armado con un cuchillo de cocina, se acercó a la puerta. ¿Quién está ahí?, gritó. El susurro cesó, pero fue reemplazado por un golpe seco en una de las ventanas. Cuando voltearon, vieron una mano marcada en el vidrio empañado. No era una mano normal, los dedos eran demasiado largos, y las uñas, afiladas como garras. La marca desapareció lentamente, como si nunca hubiera estado allí. Esa noche, decidieron no salir de la cabaña bajo ninguna circunstancia. Sin embargo, el amanecer trajo una nueva pesadilla. Al abrir la puerta para inspeccionar el exterior, encontraron un círculo perfecto dibujado en la nieve frente a la cabaña, con extraños símbolos que nadie logró identificar. En el centro, había una figura hecha de ramas, que parecía representar un cuerpo humano. Esto no es normal, dijo Claudia, con la voz quebrada. Decidieron que era momento de abandonar el lugar, pero al intentar encender el auto, descubrieron que alguien había vaciado el tanque de gasolina. Estaban atrapados. El grupo comenzó a buscar una solución.
Decidieron que David y Marcos caminarían hacia el pueblo más cercano, a unos 15 kilómetros de distancia, mientras las chicas se quedarían en la cabaña. Sin embargo, no sabían que el verdadero horror apenas comenzaba. Alrededor de las 3 de la madrugada, Martín se despertó de golpe. Había un ruido extraño proveniente de la puerta principal de la cabaña, como si alguien estuviera tratando de abrirla. Despertó a Diego en silencio y ambos se acercaron lentamente. La puerta estaba cerrada con llave, pero la perilla se movía de manera insistente. ¿Quién está ahí?, gritó Martín, intentando sonar firme. El movimiento cesó de inmediato, dejando un silencio que solo era interrumpido por los acelerados latidos de sus corazones. Entonces escucharon pasos que se alejaban, hundiéndose en la nieve. Diego abrió la puerta rápidamente, pero no había nadie. Solo las marcas de botas enormes que se dirigían hacia el bosque. Despertaron a todos y decidieron que no esperarían hasta el amanecer. Empacaron apresuradamente y comenzaron a caminar hacia sus autos, estacionados a unos 2 kilómetros de distancia. Pero el camino no fue sencillo. Las linternas apenas iluminaban el sendero, y el frío hacía que sus dedos se entumecieran incluso con guantes. Mientras avanzaban, los susurros regresaron. Esta vez eran más fuertes, más claros, como si alguien estuviera hablando justo detrás de ellos. Clara comenzó a llorar, y Joaquín insistió en que no miraran hacia atrás, sin explicar por qué. De repente, Ana gritó. Su linterna había iluminado una figura a unos metros de distancia. Era alta, con el mismo abrigo oscuro que ella describió antes, pero ahora todos podían verlo. Su rostro seguía siendo un vacío inquietante, y parecía estar señalándolos. «¡Corran!», gritó Diego, y el grupo obedeció sin pensarlo. El camino de regreso fue un caos. Los susurros se convirtieron en gritos, y la figura parecía aparecer a intervalos irregulares entre los árboles, siempre observándolos, siempre señalándolos. Cuando finalmente llegaron a los autos, descubrieron que las llantas de uno de ellos estaban completamente destrozadas. Sin dudarlo, todos se amontonaron en el segundo vehículo. Martín arrancó y condujo tan rápido como la nieve le permitió. Cuando miraron por última vez hacia el campamento, vieron las luces de la cabaña encendidas, aunque nadie debía estar ahí. Regresaron a la ciudad en silencio, incapaces de procesar lo que había ocurrido. En los días siguientes, intentaron buscar información sobre el campamento Silver Pines, pero no encontraron nada reciente. Era como si el lugar hubiera sido borrado del mapa. Clara comenzó a tener pesadillas recurrentes sobre la figura, y Ana juraba que a veces escuchaba los mismos susurros en su apartamento. El grupo nunca volvió a reunirse para hablar de aquella Navidad. Cada uno intentó seguir adelante, pero el recuerdo de esa noche quedó grabado en ellos para siempre. A veces, Martín revisaba las fotos que Clara había tomado en el bosque y no podía evitar sentir que los símbolos en los árboles no eran advertencias, sino marcas de algo que los había elegido. Algo que, quizás, todavía los estaba observando. Durante años, el mercado navideño de Puebla, México, había sido un punto de encuentro para las familias que buscaban regalos únicos y artesanales. Entre los numerosos puestos de adornos, dulces y juguetes, había uno que siempre llamaba la atención de los visitantes, el de Don Gregorio, un anciano conocido por crear juguetes de madera increíblemente detallados. Se rumoreaba que trabajaba solo durante las noches y que nadie había visto cómo los fabricaba, pero eso no impedía que su puesto fuera uno de los más populares del mercado. Claudia Ramírez, una madre soltera de 35 años, decidió llevar a su hijo, Emiliano, de 8 años, al mercado para comprar su regalo de Navidad. Emiliano siempre había sido un niño curioso y creativo, así que Claudia pensó que un juguete artesanal sería perfecto para él. Cuando pasaron frente al puesto de Don Gregorio, Emiliano se detuvo de inmediato. «Mami, mira, un tren de madera», exclamó Emiliano, señalando un tren meticulosamente tallado y pintado a mano. Don Gregorio, con una sonrisa casi paternal, se acercó al niño y le dijo: «Es un tren muy especial, jovencito.
no hay otro igual. Este tren puede llevarte a lugares que nunca imaginarías. Claudia sintió un leve escalofrío, pero atribuyó su incomodidad al aire frío de la noche. Decidió comprar el tren para su hijo. Don Gregorio envolvió cuidadosamente el juguete y se lo entregó a Emiliano con un guiño cómplice. Recuerda, pequeño, juega con él solo por la noche y asegúrate de no dejarlo en el suelo cuando termines. Las palabras del anciano se sintieron extrañas, pero Claudia no quiso darle más vueltas. Esa noche, al llegar a casa, Emiliano no pudo esperar hasta Navidad para jugar con su nuevo tren. Claudia, cansada después de un largo día, le permitió jugar un rato antes de acostarse. Desde su habitación, Claudia escuchaba los suaves sonidos del tren rodando sobre las láminas de madera del suelo. Era un ruido rítmico y relajante, casi hipnótico, pero de repente se detuvo. Intrigada, se levantó para ver qué ocurría. Encontró a Emiliano dormido en el suelo, con el tren detenido frente a él. Claudia recogió el juguete y lo colocó en el estante. Sin embargo, al apagar la luz y salir de la habitación, juraría haber escuchado un leve silbido, como el de una locomotora arrancando. La mañana siguiente, Emiliano se despertó con ojeras y dijo que había tenido un sueño muy raro. En él, estaba viajando en un tren a través de un paisaje oscuro, lleno de sombras que parecían moverse y observarlo. Pero no era un sueño malo, mami, dijo Emiliano con una sonrisa. Era como una aventura. Claudia intentó restarle importancia, pero no pudo evitar sentir un nudo en el estómago. Las noches siguientes, Emiliano insistió en jugar con el tren antes de dormir, y cada mañana relataba sueños similares, aunque se volvieran más perturbadores. Había niños en el tren conmigo, dijo una vez. No hablaban, solo miraban por las ventanas. Una noche, Claudia decidió guardar el tren en el armario para que Emiliano no lo usara. Pero a medianoche, un ruido la despertó. Era el sonido del tren rodando, esta vez más fuerte y constante. Corrió al cuarto de Emiliano y lo encontró vacío. El tren estaba en el suelo, moviéndose solo. Los vagones avanzaban lentamente, y la habitación se llenaba de un silbido ensordecedor. En pánico, Claudia intentó detener el tren, pero cuando lo tocó, sintió una energía extraña que la obligó a soltarlo. El aire a su alrededor comenzó a volverse denso, y las paredes de la habitación parecieron desvanecerse, reemplazadas por un paisaje oscuro y nebuloso. En el horizonte, podía ver un tren real, inmenso y antiguo, con luces parpadeantes y una ominosa silueta en la cabina. Entonces escuchó la voz de Emiliano. «Mami, estoy aquí». La vio dentro del tren, mirándola desde una de las ventanas. Claudia gritó y corrió hacia él, pero cuando estaba a punto de alcanzarlo, todo se desvaneció. Despertó tirada en el suelo de la habitación de Emiliano, el tren de madera destrozado a su lado. Emiliano nunca fue encontrado. Claudia, destrozada, regresó al mercado semanas después para confrontar a don Gregorio, pero su puesto había desaparecido. Preguntó a otros vendedores, pero ninguno pareció recordar al anciano. Hoy en día, algunos dicen que, durante la época navideña, aún se puede ver un tren antiguo recorriendo paisajes oscuros en los sueños de quienes tienen la mala suerte de encontrar uno de los juguetes de don Gregorio. Claudia, sin embargo, nunca volvió a soñar con trenes, pero en las noches más silenciosas, a veces se escucha un leve silbido en la distancia, como el eco de un pasado imposible de olvidar. La Navidad de 2013 comenzó como una Navidad muy especial para mí y mi joven familia. Mi esposa y yo nos habíamos mudado recientemente a nuestra casa nueva con nuestro hijo de 4 años, y marcaba nuestra primera Navidad en una casa propia. Así que, para conmemorar la ocasión y mostrar un poco la nueva casa, mi esposa no solo decoró la casa con ramitas de acebo, entre otras cosas, sino que también organizó una extensa lista de visitas navideñas con una selección de amigos, familiares y nuevos vecinos. Primero vinieron los familiares de mi esposa a principios de diciembre. Habíamos pasado la Navidad con ellos el año anterior, y como queríamos disfrutar de nuestra primera temporada navideña en la nueva casa, organizamos una cena y un intercambio de regalos durante el primer fin de semana del mes. Llegaron en masa, sus padres, sus hermanos, sus primos y todos los hijos de estos.
Cualquier persona mayor de 5 años llevaba un regalo para nuestro hijo de 4 años, quien seguía siendo el bebé de la familia en ese momento, ya que todos sus primos estaban a punto de entrar a la secundaria. Así que, cuando digo que la familia de mi esposa quería consentirlo, pueden confiar en que lo consintieron bastante bien. Dejaron una gran pila de regalos envueltos bajo nuestro árbol y la mayoría estaban dirigidos a nuestro hijo. Pero yo apreciaba eso más que cualquier regalo que pudieran haberme dado a mí. Después llegaron unos viejos amigos de la universidad. Mi esposa y yo nos conocimos durante nuestro tiempo en LSU, así que teníamos un grupo bastante grande de amigos en común. Después de la visita de su familia, los recibimos con bebidas y cena. 7 de ellos llegaron, todos con regalos, y al igual que la familia de mi esposa, parecían decididos a consentir a nuestro pequeño. La pila bajo nuestro árbol de Navidad creció aún más, y había algo tan mágico en tener algo que podrías ver en la portada de una tarjeta de Navidad justo allí, en tu propia casa. Verás, durante mi infancia, la Navidad no era una época particularmente alegre, al menos no para mi familia. Recuerdo haber tenido algunos años de Navidades alegres con mi mamá, mi hermanita y yo abriendo regalos la mañana de Navidad. Luego, en 1994, cuando yo estaba a punto de cumplir 8 años, mi hermana falleció en circunstancias trágicas y las cosas nunca volvieron a ser iguales. La Navidad se convirtió en una época increíblemente dolorosa, especialmente para mi mamá, quien comenzó a beber para adormecer el dolor por la pérdida de mi hermana. Otros niños esperaban con ansias las fiestas, pero yo no lo hacía, porque, a pesar de todo lo que mis tías, tíos y abuelos hacían por nosotros durante esa época del año, seguía siendo un infierno para mi mamá y mi papá. A pesar de muchos años de intentos, ninguno de nosotros realmente lo superó. Mamá dejó que el alcohol la dominara y su salud se deterioró rápidamente. Papá se quedó a su lado hasta el final y luego murió de un infarto en el 4º aniversario de la muerte de ella. De los 16 a los 18 años viví con mi tía, sumergiéndome en mis estudios como una forma de escapar, y solo fue durante mi último año de universidad cuando comencé a sentir algo de normalidad de nuevo. Casi como cuando el sentimiento regresa a tu brazo o pierna después de que se te duerme. Mi esposa y yo llevábamos saliendo desde nuestro último año de universidad, pero no fue hasta que nos comprometimos que le conté sobre mi pasado. Le hablé de la muerte lenta de mi madre, la muerte repentina de mi padre y las trágicas circunstancias en las que mi hermana falleció. Abrí mi alma, y ella aún me aceptó tal como era, y desde entonces no ha habido ni un solo día en el que haya dudado de mi decisión de casarme con ella. Ella entendió mejor que nadie que las navidades pasadas habían sido muy dolorosas para mí y que la clave para lidiar con ese trauma era convertir las navidades presentes en ocasiones de risas y amor. Ver todos esos regalos bajo nuestro árbol no era simplemente un gesto generoso hacia los nuevos padres, era como sanar una herida, un regalo envuelto a la vez. Como dije antes, mi esposa tenía un programa de visitas bastante lleno para nosotros. Después de pasar el fin de semana con su familia, aún teníamos arreglos con mis primos, un grupo de amigos de la familia que no habíamos visto en un tiempo, así como con grupos de nuestros respectivos compañeros de trabajo, quienes pasaron por nuestra casa para disfrutar de ponche de huevo y galletas navideñas. Además, los vecinos de la calle empezaron a tocar nuestra puerta en parejas o solitarios durante todo el mes de diciembre, todos con regalos navideños para la familia más nueva del barrio. Para cuando llegó la víspera de Navidad, la pila de regalos bajo nuestro árbol había pasado de ser una modesta colección de cajas envueltas en papel de regalo a una cadena de montañas de paquetes grandes y pequeños, todos apilados unos sobre otros. Nuestro hijo estaba tan emocionado de abrir todos sus regalos a la mañana siguiente, y mientras lo acostábamos esa noche, mi esposa y yo compartimos un momento de agradecimiento por lo lejos que habíamos llegado. La gran mayoría de esos regalos estaban dirigidos a nuestro hijo, y para ese momento ya había tantos que casi habíamos perdido la cuenta de quién nos los había dado. Algunos regalos solo tenían una etiqueta con un nombre, ya sea el mío, el de mi esposa o el de nuestro hijo, pero incluso esos estaban mayormente dirigidos al niño. No podía esperar a ver su cara cuando los abriéramos todos juntos, y mientras yacía en la cama con mi esposa esa noche.
Recuerdo que ella estaba liberando espacio frenéticamente en su teléfono para poder grabar las festividades de los papeles rasgados en alta definición y en pantalla ancha. Sin embargo, había una pequeña caja envuelta bajo ese árbol que estaba dirigida a mí. Pero si hubiera sabido lo que había dentro, de ninguna manera habría podido dormir ni un solo minuto esa noche. No sabemos cuánto tiempo había estado allí, no exactamente. Mi esposa y yo no recordamos haberla visto en manos de nadie, ni tampoco reconocimos la letra en la etiqueta. Así que, cuando la abrí, no tenía idea de qué podría ser ni de quién podría ser, pero al quitar el papel de regalo y abrir la tapa de la caja, no era un regalo lo que estaba abriendo, era una herida. No abrí ninguno de mis regalos de inmediato, estaba divirtiéndome demasiado viendo a nuestro hijo abrir los suyos. Después de eso, preparé café para mi esposa y para mí, y luego comenzamos a abrir los regalos restantes hasta que finalmente me encontré con una pequeña caja rectangular, del tamaño de un envase de Pringles, con una etiqueta que llevaba mi nombre, pero el remitente no había dejado su nombre. Y, a diferencia de la mayoría de los otros regalos, que estaban envueltos en papel de regalo festivo con patrones coloridos, el papel de este era de un amarillo mostaza liso. Después de que mi esposa sugiriera que lo abriera, recuerdo haberle dado a la caja una sacudida muy teatral. Lo que estaba dentro no pesaba mucho, y por la forma de la caja supuse que podrían ser unos calcetines de lana de buena calidad, de los cuales soy muy fanático. Pero cuando quité el papel amarillo y suavemente retiré la tapa de la caja, creo que simplemente me congelé. Mi esposa luego me dijo que al principio pensó que era una corbata de seda horriblemente cara, ya que uno de mis sueños es poseer una corbata de seda de la tienda Turnbull y Ace de Londres. Y dice que mi rostro se quedó en blanco mientras miraba el objeto en la caja. Luego, antes de que ella se levantara del sofá para ver qué era, cerré la tapa, sacudí la cabeza y comencé a susurrar, tembloroso, no, mientras la prevenía suavemente de tomarlo. Actualmente estoy escribiendo desde la perspectiva de mi esposa porque mi propio recuerdo de esos eventos es algo borroso, y recuerdo haber desenvuelto el simple papel amarillo. Abrir la caja y ver una vieja y sucia muñeca Barbie dentro. Después de eso, todo se vuelve un poco nebuloso. Lo siguiente que recuerdo es el brandy quemándome las papilas gustativas mientras mi esposa me preguntaba qué estaba mal y era imposible decirlo. Al principio no quería creer que fuera real, y decirlo en voz alta parecía una maldición pronunciada que había arrastrado el concepto a través del éter de la posibilidad y lo había aterrizado firmemente en la realidad. Pero al final, tuve que decirle que la vieja muñeca Barbie en la caja de regalo elegante le pertenecía a mi hermanita, quien, como mencioné antes, había muerto muchos años antes, en circunstancias trágicas. Pero ese término circunstancias trágicas era poco más que un eufemismo cariñoso para lo que realmente había ocurrido. Mi hermana no solo había muerto, no había sucumbido a alguna enfermedad rara ni había estado involucrada en un accidente horrible. Mi hermanita había sido secuestrada y asesinada cuando yo tenía solo 7 años. Mi papá me llevó un sábado al centro comercial para comprarme unos tenis nuevos. Después, íbamos a encontrarnos con mi mamá y mi hermana en un parque cercano. Pero cuando llegamos, lo primero que recuerdo es notar como una media docena de patrullas de policía estaban estacionadas en el estacionamiento al que entramos. Y como los oficiales que viajaban en ellas estaban hablando con muchas personas que lucían preocupadas. Pero sin duda, la más preocupada de todas era mi propia madre. Justo alrededor de la esquina del parque, había un puesto de bocadillos en una zona de madera grande, y en algún momento, mi hermana se quejó de tener sed. Así que mi mamá la llevó a esa área para comprar jugo y algunos bocadillos. Mi hermanita dejó caer su caja de jugo al suelo, cubriendo la pajilla con tierra, y luego empezó a llorar desconsoladamente. Solo estaban a unos 6 o 9 metros de distancia de allí cuando sucedió, así que mi mamá regresó al puesto para comprar otra caja de jugo y le explicó a mi hermana que debía esperar allí. Mi hermana, entre sollozos, aceptó quedarse quieta. Mi mamá me dijo que la única razón por la que se sintió cómoda dándole la espalda y dejándola allí fue porque había literalmente docenas de otras personas en el lugar en ese momento. El parque era un sitio popular para padres jóvenes, especialmente en verano, y todos parecían cuidarse mutuamente a los niños. Pero de alguna manera, mi hermana pequeña fue la excepción,
la que se desvió del sistema que, hasta ese momento, había funcionado bastante bien. Porque después de que mi mamá compró la caja de jugo y se dio vuelta, mi hermana ya no estaba. Los policías pasaron las siguientes horas buscando por el parque, rezando para que solo se hubiera perdido y que no hubiera nada siniestro detrás de su desaparición, pero sus rezos fueron en vano. Su cuerpo fue encontrado esa misma noche, tirado entre un grupo de árboles al otro lado del parque, y había sido despojada, torturada y luego estrangulada. Su asesinato nunca ha sido resuelto. Según mi mamá, mi hermana había llevado su muñeca Barbie al parque ese día para mostrarle el corte de pelo que ella y mi mamá le habían hecho. Le habían cortado el largo cabello de la muñeca hasta que le llegara justo por encima de los hombros, tal como el de mi hermana, y le tenía mucho cariño a su juguete personalizado. Cuando encontraron el cuerpo de mi hermana, su ropa estaba doblada cuidadosamente en un montón cerca de allí, pero la muñeca Barbie personalizada había desaparecido. La policía comenzó a sospechar que la muñeca había sido tomada como un souvenir o trofeo, y rápidamente se convirtió en un caso de encuentra la muñeca y encontrarás al asesino. La muñeca Barbie en la caja amarilla de regalo tenía el mismo corte de cabello. Y yo estaba dispuesto a apostar que la tierra y la mugre que cubrían su ahora rubia melena provenían del mismo parque donde mi hermana fue asesinada. Mi esposa sugirió que tal vez había sido idea de alguien hacer una broma macabra o que tal vez alguien quería lastimarme, quiero decir, realmente lastimarme abriendo una vieja herida. Mucha de la información sobre la desaparición de mi hermana está fácilmente disponible a través de antiguos periódicos y registros públicos, así que había una posibilidad de que alguien hubiera revisado los archivos o los registros policiales y luego se hubiera inventado esta forma siniestra de perturbarme. Pero durante las semanas siguientes, esa teoría esperanzadora fue definitivamente probada como falsa. Contacté a la policía a la mañana siguiente, y en una semana, la muñeca estaba siendo analizada por científicos forenses en un laboratorio cerca de Baton Rouge. Cuando recibí la llamada del detective con el que habíamos estado hablando, lo primero que me dijo, después de confirmar mi identidad, fue, te sugiero que te sientes para esto. Recuerdo arrastrar una silla por la cocina hasta donde estaba nuestro teléfono montado en la pared, y mientras el detective hablaba, mi esposa tenía la oreja pegada al auricular como si fuéramos gemelos unidos por el cuero cabelludo. Los forenses habían completado un análisis completo de la muñeca y esto fue lo que concluyeron, en primer lugar. El hecho de que aún quedara tanta evidencia forense en la muñeca sugería que alguien había hecho todo lo posible para preservar el estado en el que se encontró. Las muestras de tierra coincidían con las del parque de donde mi hermana había desaparecido, y a pesar de que incluso las huellas dactilares más completas eran casi inutilizables, claramente pertenecían a un niño de alrededor de 4 o 5 años. Uno de los científicos forenses sugirió que, dado que la muñeca había sido tan bien preservada durante 30 años, era posible que su propietario adoptivo estuviera familiarizado con las ciencias forenses. Sin duda, habría tenido que tratar la muñeca con mucho cuidado y reverencia para haber mantenido su estado, pero para los detectives y para mí, eso solo significaba una cosa, había sido una especie de trofeo. Y era mucho más que eso. Su propietario había intentado preservar no solo un objeto, sino un momento en el tiempo, y ese momento fue uno en el que le había arrebatado la vida a mi hermana. Los detectives hablaron con todos los adultos que habían estado en nuestra casa durante el mes de diciembre y luego revisaron horas de grabaciones de las cámaras de seguridad que los habían filmado llegar. Y ninguno de ellos llevaba una caja rectangular amarilla, al menos no visiblemente. Y a pesar de un examen exhaustivo de la caja y el papel de regalo, no pudieron rastrear su compra en ninguna tienda local. Fue frustrante y no puedo evitar elogiar a los policías por el trabajo tan minucioso que hicieron. Pero al final todos tuvimos que aceptar que no había forma de saber quién había puesto la caja amarilla debajo de nuestro árbol ni cómo lo había hecho. Lo único de lo que estaban seguros era de que, sin evidencia de algún tipo de entrada forzada en ese mes de diciembre, no tenían más opción que concluir que, lo más probable, la persona que había colocado la caja bajo nuestro árbol lo había hecho bajo el disfraz de una visita amistosa de Navidad. Ahora me gustaría poder decirte que lo manejé bien, que hice sentir orgullosos a mis padres y no dejé que me afectara, pero no puedo decir eso. No puedo decirlo en absoluto.
Obsesionarme con quien había puesto la muñeca de mi hermana bajo mi árbol y cómo lo habían logrado sin que yo me enterara, literalmente me volvió loco por un tiempo. Tuve que ingresar al centro de rehabilitación, que es algo así como un hospital psiquiátrico de alta gama cerca de Baton Rouge, donde los doctores y enfermeras poco a poco me fueron recomponiendo como un viejo rompecabezas. Me ayudaron a encontrarme de nuevo, pero hay una cosa con la que no pudieron ayudarme, y esa fue el confiar en la gente. La única persona en el mundo en la que confiaba era mi esposa, y aún así hubo 1 o 2 momentos en los que me pregunté, quiero decir, realmente me pregunté si ella estaba de alguna manera involucrada en el asesinato de mi hermanita 30 años antes. Ese fue mi peor momento, justo antes de llamar a ese centro. Pero después de que salí, no pasaron ni 6 meses para que nos mudáramos a otro estado y comenzáramos una vida completamente nueva en otro lugar. Ahora sé que eso puede sonar un poco radical, pero con la edad de nuestro hijo, era hacerlo entonces y encontrar un distrito escolar de primer nivel en nuestra nueva casa o esperar años y arriesgarme a desarraigar la vida social de nuestro hijo. Mi esposa inventó excusas a nuestra familia, diciendo que nos teníamos que mudar por mi trabajo, y yo simplemente no tuve el valor de decirle a nadie que ya no confiaba en ellos. Pero para mí, eso es un contendiente para el peor aspecto de toda esta historia, rivalizando incluso con el asesinato de mi hermana. Verás, quien quiera que la matara, sentí que ganó por un tiempo. Se llevaron a mi hermana, esperaron 30 malditos años y luego lograron inducir un colapso mental antes de destruir mi vida tal como la conocía. Es como si hubieran esperado décadas pacientemente, esperando su momento, hasta que finalmente comencé a reclamar las fiestas de nuevo, de liberar el dolor y la miseria, y luego lo quitaron todo de nuevo. Hoy en día, pasamos las vacaciones en México. Mi hijo tiene 15 años ahora, y él y su hermanita están más acostumbrados a los tamales que al pavo y las papas, y nos encanta estar allí. Es justo lo suficiente para que los niños lo disfruten y es lo suficientemente diferente como para que no me recuerde las cosas del pasado. Aún pienso en mi hermana de vez en cuando y en mi madre y padre, pero hoy en día, cuando le recuerdo a mi hijo que cuide de su hermanita, no siento que el asesino de mi hermana sea tan victorioso como antes. Era el día de Navidad, un día destinado a la celebración, la oración y la reunión con la familia en nuestro pequeño pueblo. Habíamos planeado asistir a la iglesia, comer juntos y celebrar el nacimiento de Jesús. Pero en lugar de eso, se convirtió en el día en que nuestras vidas fueron destrozadas, un día que, cuando lo recuerdo, me trae el olor a algo quemado, como si el aire mismo quisiera sofocar nuestro espíritu. Había estado despierto antes del amanecer, ayudando a mi madre a preparar yuca y frijoles para la comida de Navidad. Mi hermano menor, Kiso, que acababa de cumplir 8 años, estaba afuera pateando su nuevo balón de fútbol con nuestro padre. Estaba tan feliz con su balón, no solo porque era un regalo, sino porque él y sus amigos podrían jugar juntos. Nuestro padre bromeó diciendo que algún día sería un gran futbolista, viajaría a Europa y ganaría mucho dinero. Todos reímos y el futuro parecía brillante. No sabíamos del terror que se acercaba. El primer aviso llegó como un trueno distante, pero el cielo estaba claro y azul. Pensamos que quizás eran vacas o el viento entre los árboles. No fue hasta que escuchamos el inconfundible estruendo de disparos que nos dimos cuenta de que algo estaba terriblemente mal. Los rebeldes llegaron, descendieron sobre nuestro pueblo como animales salvajes, disparando mientras corrían. Eran al menos 20 o 30, jóvenes con violencia en los ojos y pintura de guerra en el rostro. Algunos llevaban ametralladoras, machetes y otros, palos con clavos y trozos de hierro. Apenas parecían humanos. Al llegar, comenzaron a gritar en un idioma que no entendía, pero sabía lo que decían, hablaban de matar, violar, torturar y destruirnos. Intentamos huir, pero ¿a dónde podíamos ir? El pueblo estaba rodeado por un espeso bosque y los atacantes se movían mucho más rápido. Tomé la mano de Kiso, arrastrándolo hacia la iglesia, pensando que podría ser un refugio, pero al llegar a las escaleras, vimos los cuerpos tirados en el suelo. Hombres, mujeres y niños, todos muertos. Los rebeldes no tuvieron piedad. Me congelé,
apretando la mano de Kiso. Él no entendía lo que pasaba y me preguntaba, hermana, ¿qué está pasando? Sabía lo que sucedía, pero no tenía palabras ni fuerzas para decirle. Cuando los rebeldes acorralaron a un tío de nuestro pueblo, él intentó razonar con ellos y luego suplicó por su vida. Dio un paso adelante, con las manos levantadas, pidiendo misericordia, pero uno de los rebeldes le disparó en el pecho sin dudarlo. Los rebeldes se rieron mientras moría, un sonido espeluznante que nunca olvidaré. Luego, los rebeldes nos reunieron a los que quedábamos y nos obligaron a arrodillarnos en el suelo. Uno de los soldados, que parecía ser el líder, gritó algo y señaló al grupo, comenzando a separarnos, hombres de las mujeres, adultos de los niños. Mi padre estaba entre los hombres. Me miró por última vez, con los ojos llenos de miedo y amor, antes de ser llevado con nosotros. Nunca más lo vi. Las mujeres y los niños fuimos llevados a la iglesia. Los rebeldes la habían convertido en una especie de matadero y luego la incendiaron, obligándonos a ver cómo las llamas consumían nuestro santuario. Cualquiera que intentara escapar era asesinado a machetazos o disparos. Recuerdo aferrarme a Kiso, tratando de protegerlo de los horrores que nos rodeaban, pero ¿cómo podría protegerlo? Los rebeldes parecían demonios y disfrutaban de nuestro sufrimiento, riendo mientras mutilaban y mataban a quien querían. Kiso lloraba y temblaba mientras lo abrazaba. Uno de los rebeldes nos vio y se acercó, con un machete en mano. Agarró a Kiso por el brazo y lo alejó de mí. Grité, rogué y supliqué, pero el hombre me golpeó muy fuerte en la cara con su rifle. Mi visión se nubló mientras lo veía arrastrar a Kiso y lo último que recuerdo antes de desmayarme fueron sus gritos. De alguna manera, sobreviví ese día, pero no sé por qué. Tal vez los rebeldes pensaron que estaba muerta después de golpeada o quizás Dios me salvó por una razón que aún no entiendo. Cuando desperté, el pueblo estaba en silencio, solo se oía el crujir de las llamas y los gemidos de los heridos. Los rebeldes se habían ido, dejando atrás una estela de muerte y destrucción. Caminé por el pueblo, llamando a Kiso, a mi madre, a alguien, pero las únicas respuestas eran los lamentos de los moribundos. La iglesia era solo un esqueleto carbonizado, un triste recordatorio de lo que había sucedido. Los cuerpos estaban por todas partes, algunos mutilados más allá del reconocimiento. Encontré a mi madre entre ellos, sus ojos muertos mirando al cielo. Caí junto a ella y comencé a llorar. Mi hermano menor, Andisa, no estaba por ninguna parte. Busqué durante días, recorriendo los bosques y los pueblos cercanos, pero no encontré rastros de él. Solo puedo esperar que aún esté vivo en algún lugar, aunque en el fondo temo lo peor. Los rebeldes son conocidos por secuestrar niños, ya sea para esclavizarlos o convertirlos en soldados, lo cual, en muchos casos, es un destino peor que la muerte. Han pasado años desde esa Navidad, pero las heridas no han sanado. Todavía veo los rostros de los muertos en mis sueños, escucho sus gritos, huelo el humo y siento el calor de las llamas en mi rostro. Me pregunto por qué el mundo no hizo nada para detener esto, por qué nos dejaron sufrir solos. El LRA ha aterrorizado nuestra región durante mucho tiempo. Durante un tiempo, mucha gente en Occidente habló de detener al LRA en 2012, pero ahora eso ya no está de moda y parece que a nadie le importa. ¿Es que nuestras vidas ya no importan? ¿Nos desecharon por la moda del próximo año? Envío mi historia no porque busque compasión, sino porque quiero que el mundo sepa lo que sucedió. Quiero que la gente recuerde las vidas perdidas y las familias destrozadas. Quiero justicia y paz para mi pueblo, para mi familia, para Kiso y para las generaciones futuras.